Hola amigos de Tribus Team, les habla Carlos Eduardo Castellanos, su triple diamante fundador en el podcast de la semana de Estirando el Cuello, entrando en el episodio número 19, llegando al día 10 de marzo, al mes más importante para las calificaciones de Esmeralda y Diamante y superiores del año fiscal, en la recta final, en el momento en el que hay que estar enfocado, en el momento en el que hay que estar determinado, en el momento en el que hay que estar en la zona emocional para conseguir los resultados. Quiero que subamos un escalón juntos con este podcast. Hasta ahora les he hablado mucho del cómo. Durante los 18 podcasts anteriores me enfoqué mucho en hablar del cómo, del para qué. También hablamos del por qué. Pero en este podcast en particular quiero meterme más en el quién. O sea, en quién necesitas convertirte para que puedas realmente poner en práctica muchas de las cosas que ya hoy tienes como información y que necesitas verificarlas, pero solamente las puedes verificar en la medida en que te conviertas en esa persona idónea, adecuada para construir el negocio. El cambio más profundo hay que hacerlo a nivel de las creencias. Las circunstancias no las podemos elegir, pero si nuestras creencias son capacitantes cuando vengan las circunstancias favorables o difíciles, se producirán emociones de más calidad que nos permitan tomar decisiones para actuar de manera proactiva, positiva. Y entonces no importa qué tan fuertes estén los vientos en la vida, de todas maneras siempre estarás navegando hacia la orilla donde están tus sueños. Así que empecé a mirar un poco el tema de los 4 cuadrantes del flujo de dinero, porque al final esto se conecta directamente con nuestro negocio, porque nuestras creencias acerca de cómo construir riqueza, nuestras creencias acerca de cómo producir dinero, acerca de cómo administrarlo o de cómo invertir mi tiempo, esas creencias que tenemos, que la mayoría son desde cuando estábamos niños, empiezan a impactar nuestros resultados en el negocio, por todo lo que les acabo de decir. Entonces quiero hablarles desde mi experiencia verificada, cómo considero yo que actúan las personas dentro del negocio dependiendo sus creencias. El hecho de que estés haciendo el negocio de Amway no significa que estás en el cuadrante del lado derecho. Eso significa estar en el negocio de Amway, que tiene la posibilidad de construir un negocio, si tiene las creencias adecuadas, dentro del cuadrante del lado derecho. Pero la verdad, yo veo muchos empresarios que están haciendo el negocio y que obviamente las creencias que traen de afuera del negocio pues se notan cuando están dentro del negocio Amway. Y es fácilmente, digamos, identificable alguien que tiene una mentalidad de empleado cuando estás viéndolo hacer el negocio. Y de eso quiero hablar. ¿Cómo piensa un E, una, un D o un I dentro del negocio de Amway? ¿Qué hace justamente alguien que está dentro del negocio? Por ejemplo, ¿qué hace un E en el negocio o qué hace un A dentro del negocio y qué resultados logra? Porque de esa manera puedes ubicarte probablemente y entender cómo estás pensando cuando estás desarrollando el negocio. Y eso te puede mostrar también por qué ciertas cosas se repiten constantemente en tu modelo de desarrollo y pues obviamente por qué tienes los resultados que tienes. Si quieres cambiar los resultados, necesitamos empezar a cambiar el sistema de creencias también. Veamos los empleados. ¿Cuál es el pensamiento predominante de un empleado dentro del negocio Amway? Dígame qué tengo que hacer y cuánto me voy a ganar. Cuando las personas vienen al negocio, están acostumbrados los ES a que trabajan y les pagan. Así que cuando llegan al negocio, hacen un trabajo y ellos esperan el siguiente cheque del mes basado en el trabajo que hicieron, porque esa es su creencia fundamental. Trabajo, me pagan. Así funciona la quincena. Pero dentro del negocio no funciona así. Y esa es la creencia fundamental. Por eso los ES
si no cambian su creencia, se van rápido del negocio, porque no entienden el valor de la inversión del tiempo hacia el futuro. También los Cs no saben la diferencia entre gastar e invertir. Y para los E dentro del negocio de Amway, la educación la consideran un gasto. Y por eso la mayoría de los empresarios que tienen mentalidad de E, les cuesta trabajo pagar incluso hasta la junta de negocios semanal. Son 8 o 10 mil pesos, pero en su mente, como tienen mentalidad de E, ellos creen que eso debería pagarlo alguien más. Porque cuando uno es empleado, quien lo contrata finalmente le paga tanto la capacitación como las herramientas básicas para hacer su trabajo. Eso se llama mentalidad de empleado. El que tiene mentalidad de empleado, le cuesta trabajo hacer una inversión para arrancar su negocio, porque no sabe la diferencia entre asumir riesgos irresponsables o asumir riesgos controlados. Le tienen temor a asumir un riesgo. Para quien tiene mentalidad de E, es difícil pensar en tener un dinero para arrancar su negocio y usar correctamente ese dinero. El que tiene mentalidad de E generalmente termina vendiendo por catálogo, o no maneja correctamente el dinero y finalmente no tiene un inventario que le sirva para construir su negocio. Le falta autogestión. El que tiene mentalidad dentro del negocio Amway necesita un jefe que le diga a dónde ir, a qué horas ir, cómo hacerlo. Todo el tiempo necesita que le den instrucciones y le falta muchas veces capacidad de innovación y creatividad. Hay cosas en el negocio que no se pueden modificar porque son como la constitución del negocio. Pero hay ciertas cosas o ciertas actividades que requieren de innovación. Hay que cambiar constantemente el mensaje publicitario, porque esta es tu empresa. Y si se trata de mover productos y si se trata de auspiciar personas, necesitas ser creativo. El que tiene mentalidad de E, le cuesta trabajo sentarse en la silla de Claudia Santos, como dice Clau, a hacer un plan de acción para auspiciar más personas o para generar más volumen, y casi siempre está esperando la instrucción de su upline. ¿Cuál es el resultado del que tiene mentalidad de E dentro de nuestro negocio? El que tiene mentalidad de E, de empleado dentro de nuestro negocio, pues generalmente termina siendo un negocio de ventas en el que no tiene liderazgo y en el que realmente no logra conformar equipos de trabajo. Tiene grupos que le duran muy poco porque en realidad no da el ejemplo, no tiene resultados, en fin, no está haciendo un negocio. Hace parte del negocio de su upline, pero realmente él no tiene un negocio. Pasemos al A. ¿Quién es el A en Amway? El A en Amway, el autoempleado en Amway, tiene en su mente la idea: yo soy la estrella de mi negocio. Y con esa creencia, él se vuelve el sistema. Generalmente llega a ser muy bueno porque finalmente él en su interior cree que el negocio funciona es porque él lo hace funcionar con su talento y su capacidad. Se vuelve el sistema, no usa los sistemas de apalancamiento para construir el negocio, no tiene realmente el sistema educativo como una herramienta de trabajo potente y termina liderando seguidores. Porque no forma líderes, se aleja y entonces el negocio se afecta, porque él es la magia de su negocio. No tiene métodos consolidados, constantemente tiene una buena idea, la implementa, pero no genera un método que sea duplicable para su equipo. No tiene mentoría. Muchos autoempleados dentro del negocio terminan en un pecado capital, que puede ser la vanidad, el creer que son tan buenos que no necesitan la visión de alguien más. ¿Cuál es el resultado de un A dentro de Amway, de un autoempleado con mentalidad de autoempleado dentro de Amway?
Pues que su negocio produce mientras él está invirtiendo tiempo. Que cuando se aleja su negocio se disminuye. Que realmente no construye líderes en el negocio que le den libertad de tiempo. Hablemos de los dueños de negocio. El dueño de negocio tiene un pensamiento diferente dentro de Amway. Y es necesito métodos y sistemas que me apalanquen. Yo no puedo hacer cosas grandes solo en el negocio. Y esto es real. Ninguna montaña alta se sube si no es en equipo. Y si has subido alguna montaña, solo no es una gran montaña. Pero el D sabe que necesita apalancarse en las capacidades de otro. Que lo importante no es estar por encima de los miembros del equipo, sino hacer parte del equipo. El D invierte en educación, sobre todo en liderazgo y trabajo de equipo. Obviamente, un D sabe que necesita manejar sus emociones, porque necesita armonizar con la gente que tiene a su alrededor. Un D sabe que necesita manejar correctamente el dinero, que tiene que ser impecable con las finanzas de su equipo, que tiene que ser impecable con las finanzas de la organización, de los seminarios, de todo. Da el ejemplo. Un D dentro del negocio ayuda a brillar a otras personas. Por eso reconoce constantemente las cualidades, los méritos, los avances de cada persona de su equipo. Un D, un dueño de negocio dentro del negocio Amway, está cooperando con las demás y no compite. No necesita competir porque sabe que entre más personas trabajen con él en cooperación, más oportunidades tiene realmente de avanzar en el negocio. El D dentro del negocio Amway produce líderes. Los reconoce porque están rodeados de empresarios que se destacan por ellos mismos. Claro que todos en el proceso tenemos seguidores y líderes. Y yo mismo tengo en este momento grupos en los que soy un A, porque soy consciente que en esos grupos no hay un líder y yo tengo que hacer gran parte del trabajo tengo que hacerlo yo, porque si no esos grupos no funcionan. Es decir, que nosotros tenemos grupos que están en el cuadrante del lado izquierdo, que si nos salimos de ahí van a bajar. Pero la visión que tenemos es la visión de que todos los grupos finalmente pasen al cuadrante del lado derecho. ¿Y cómo se logra eso, Carlos Eduardo? Produciendo líderes, confiando en las personas, empoderando más gente para que a través de sus capacidades y sus cualidades se vuelvan productivos y exitosos dentro del negocio. ¿Cuál es el resultado de un dueño de negocio dentro de Amway? Logra negocios sostenibles y tiene libertad de movimiento. Fíjense que no digo libertad económica, porque puede ser un D esmeralda, que tienes 3 líneas muy bien consolidadas, donde ya tienes líderes sobresalientes, líderes que ya son más autónomos, y esto te da libertad de movimiento. Aunque no eres libre financieramente, tienes 3 activos sólidos. Así se reconocen los D dentro del negocio. ¿Y cuál es un I? ¿Cuál es el inversionista, el que tiene mentalidad inversionista dentro de nuestro negocio? El pensamiento predominante es: si quiero cosechar dinero, necesito invertir dinero. Si quiero cosechar tiempo, necesito invertir tiempo. Si quiero cosechar líderes, necesito invertir dinero en mi gente. Por eso el I dentro de Amway invierte en educación todo el tiempo. Está formándose, no solamente con el libro del mes, sino está buscando más información que le ayude a elevar sus topes de líder. También invierte en su gente. El I dentro del negocio Amway
identifica quiénes son sus empresarios que realmente están aportando más valor a la organización e invierte tiempo con ellos, construyendo la relación, generando más amistad, más sociedad, más cooperación, porque sabe perfectamente el que es I en Amway que esas personas serán sus próximos esmeraldas y diamantes en la organización. Por eso está dispuesto a invertir en ellos. El I dentro de Amway diversifica sus ingresos y hace inversiones, no solamente en el negocio, sino inversiones afuera del negocio, porque sabe que un día va a ser potente poder vivir no solamente el negocio, sino de muchas inversiones que pudo hacer gracias al dinero que consiguió dentro del negocio. Y el I dentro del negocio Amway siembra a largo plazo. Sabe perfectamente que para tener un líder en la organización, un esmeralda, un diamante, necesita tener visión de largo plazo. Y las cosas que hace, no las hace solamente con la visión del próximo cierre de mes, sino está pensando en lo que esa persona se puede convertir en los próximos 2, 3, 4, 5 o 10 años hacia el futuro. Así piensa un I dentro del negocio Amway. ¿Y cuál es el resultado de los I dentro de Amway? Anótenlo, se llama FAA. Para tener muchos FAA se requiere tener mucha visión sobre invertir en ti y en tu gente. Ahora bien, hablemos de cómo hago, Carlos Eduardo, para pasar del cuadrante del lado izquierdo al cuadrante del lado derecho dentro de Amway. Pues tienes que empezar a pensar diferente. Tienes que empezar a buscar la forma de instalar creencias que te permitan realmente convertirte en un empresario dentro del cuadrante del lado derecho. Para empezar, es importante que entiendas que para estar en el cuadrante del lado derecho, la diferencia es la palabra sistemas. Que los empresarios están en el cuadrante del lado izquierdo, como es o como has, básicamente están ellos solos contra el mundo. Los empresarios que están al lado derecho del cuadrante, dentro del negocio Amway, realmente lo que están es usando sistemas. Y la palabra clave es sistema. Entendamos lo siguiente. Cuando tú arrancaste el negocio de Amway, Amway te está proveyendo un sistema de administración. Ese sistema de administración es muy poderoso. Porque por una suma realmente mínima, porque si tú te pones a pensar por qué te cobran la renovación cada año, es porque esa renovación es justamente para mantenerte en el sistema. Y ese sistema te administra el negocio. Amway se encarga de toda la operación del negocio. Ellos no están buscándote a ti ni a mí para que salgamos a trabajar para hacer una importación de productos. Ellos no están contando con nosotros para la parte operativa dentro del negocio. Nosotros estamos apalancados en ellos. Y es que es real. Miren, yo tengo como vecinos gente muy exitosa, gente que tiene empresas muy grandes, pero créanme que a las 6 de la mañana se desocupa este condominio. La gente se va a trabajar y muchos de esos empresarios no salen, es decir, salen como o tienen como principal función, es lo que quiero decir, salir a administrar el negocio que han construido. Porque la administración les toma el 70% del tiempo que invierten y el otro porcentaje lo usan para crecer su negocio. Aquí nosotros el 100% del tiempo que invertimos es para crecer el negocio, porque la administración no la hace la corporación. Lo otro que tiene Amway es el sistema de contabilidad, que te está llevando la contabilidad de todo tu negocio y además te lleva una cuenta, una contabilidad especial de todos los empresarios que hacen parte de tu organización. Cuando tú llegues a Platino, que vas a poder entrar a una plataforma, a una aplicación que se llama MyBiz,
Y ahí vas a entender la potencia de esto. Cómo puedes ver todo tu negocio y mirarlo en tiempo real y verificar cómo está cada una de tus organizaciones, incluso a nivel mundial. Volúmenes, cuánto volumen les falta para llegar, a qué nivel ya han llegado. Puedes mirar el histórico de esa organización de los últimos meses. Es realmente impactante esa aplicación, ese software que tienes a tu disposición. Podría decir que gratuito, digamos que, y que hace parte de tu negocio, que hace parte de la administración de tu negocio. Es el primer sistema que tiene. Por eso, cuando haces el negocio correctamente, estás en el cuadrante del lado derecho, porque tienes tiempo, porque estás apalancado. El segundo sistema es el sistema educativo. El sistema educativo es lo que hace que el negocio sea una franquicia, porque le enseñamos a la gente acerca de cómo construir el negocio. Pero no solamente le hablamos de la parte práctica. Dentro de nuestro sistema educativo le enseñamos a la gente primero el bien tener. ¿Qué es bien tener? Cómo construir una vida no solamente pensando en ser vulgarmente millonarios, sino exquisitamente ricos. Eso se llama bien tener. Le hablamos a la gente del bien hacer. Cómo hacer correctamente el negocio para que sea durable, para que perdure y para que sea heredable. Le hablamos a la gente del bien sentir. Todos aprendemos a través de este sistema acerca del bien sentir, de las emociones, de sentirnos mejor dentro de nuestra piel. Pero también cubre la vía más alta de desarrollo que se llama el bien ser. Porque a través de todo este programa educativo y la asociación estarás trabajando en tu ser, en ser mejor ser humano. Y ese sistema educativo no lo tiene ninguna organización en el mundo. Como dice Jim Dornan, somos la única organización en el planeta que se dedica a formar líderes, mejores seres humanos, personas más evolucionadas. Y eso está dentro del sistema educativo. Esto protege tu familia, esto protege tus relaciones, esto protege tu salud, esto protege tus finanzas, esto protege tus emociones, esto genera realmente un ambiente en el que te blindas frente a lo que la mayoría de las personas tienen que vivir como su realidad diaria. Y el tercero es el sistema de construcción. Tipo franquicia. A través de información verificada y de estadísticas le enseñamos a la gente las mejores formas para construir un negocio sólido, estable y rentable. De esa manera tenemos 3 sistemas que hacen que realmente este negocio pueda operarse en el cuadrante del lado derecho. Si los usas, realmente estás haciéndolo como un dueño de negocio. Hablemos de métodos, porque para estar en el cuadrante del lado derecho necesitas métodos. Los métodos te hacen un empresario duplicable. Dejas huellas que los otros pueden seguir. El primero es el método de entrenamiento. Nosotros tenemos, y de eso es verdad que me siento orgulloso por todo el trabajo que han hecho todos los diamantes del equipo para confeccionar este sistema de entrenamiento tan potente. Arrancamos con el 30D y con los libros que se promueven para el 30D, el negocio del siglo XXI, GoPro y Simplemente Rich, que es perfecto para una persona que está comenzando el negocio. Eres nuevo, entras al 30D. Ahí comienzas a aprender y a entender un poco del negocio. Una vez has terminado el 30D, inicias el 90K. Son 90 días donde vas a recibir más información, te vas a conectar a una comunidad en la que vas a interactuar, vas a recibir información mucho más especializada, más profunda, te conectas también al libro del mes, ¿ok? Y ahí comienzas a comprender y a verificar muchas más cosas para construir el negocio. Y están los eventos, las juntas de negocio, los seminarios,
y las convenciones. Hay un camino para que ese método funcione y comienza con los audios. Hay una cierta cantidad de audios y de libros que hacen que la gente se conecte a las juntas. Hay una cierta cantidad de audios y de libros que hacen que una persona se conecte a un seminario, y hay una cierta cantidad de audios y de libros que hacen que una persona se conecte a una convención. Respeta el proceso porque así funciona. Cuando alguien intenta violar este proceso tan sencillo, quema su lista rápido. Si una persona nueva, su expectativa es intentar llevar personas a la junta de negocios, personas que no han sido contactadas, que no han oído audios o no han leído algo, quema la lista en menos de un mes. Y esto lo hemos verificado. Obviamente hay personas que tienen capacidad de influencia que podrían rápidamente, o mejor, fácilmente poner gente en los eventos, pero ellos son la excepción. En el 90% de los casos, la mejor manera de comenzar a expandir tu negocio es usar el método. Audios, libros, después juntas, seminarios y convenciones. En algunos casos puedes comenzar con los libros. A veces hay personas con quien tú sientes, y eso es un tema que tú sientes en tu estómago, porque es una cosa intuitiva, que con esa persona podría comenzar más fácilmente con un libro y le puedes prestar el negocio del siglo XXI. Pero en muchos casos, si sabes usar las herramientas de contacto que tenemos en la aplicación de Tribus, las galletas, vas a ir creando en las personas el deseo de saber más. Y cada quien tiene un número. Cuando tú descubres que una persona ha oído 3 audios, tú empiezas a notar que ya está lista para el siguiente paso. Que puede ser sentarse con su upline a hablar un poco más del negocio, a enamorarlo un poco más de la idea. O puede ser prestarle un libro. Quizás sea el momento oportuno para que lo lleves a una junta de negocios. Ese es el método para ir desarrollando los empresarios. El segundo método clave es el inicio de un nuevo. ¿Cómo iniciar los nuevos de manera que sea todo el tiempo duplicable? Lo he dicho varias veces, pero lo quiero repetir. El método crea, conectar. ¿Conectar a qué? Audios, libros, juntas, seminarios, convenciones. Conectar, enamorar. La gente hace el negocio porque tú le muestras que con esta información él se siente mejor consigo mismo, tiene más esperanza, tiene sueños, tiene una visión que no tenía. Y eso no tiene nada que ver con su situación económica actual. Conozco personas que hoy en día tienen muy buenos ingresos, pero quieren hacer el negocio de Amway porque la información le está dando un sentido especial a su vida. Le está dando un norte que probablemente había perdido. Le está generando unas emociones positivas. Y todo lo que le genera al cerebro emociones positivas, el cerebro lo quiere volver a recibir. 2, relación. Enamorar a la gente. A veces se puede invertir esto. Puede que en algunos casos haces la relación, enamoras a las personas y después los conectas. Pero estoy convencido, está verificado, la gente se enamora de ti y quiere hacer el negocio. Si tú no logras enamorar a la gente, por muy bueno que sea el negocio, la gente no va a querer estar contigo. Enamora a la gente. ¿Y cómo los enamoro? Conócelos. Genera realmente una relación empática. Léete el libro Cómo ganar amigos. Cuando yo arranqué el negocio, ese libro me lo repitieron 80 veces. Me dijeron que era el libro cabecera de Tim Foley, nuestro embajador Corona. Léete ese libro. 3, experiencia, o sea, conectar, relación, de experiencia. ¿Experiencia de qué? Experiencia de marca. No estoy hablando solamente de una demostración de producto, estoy hablando de usemos los productos en tu casa. Traje estos productos para que los instales y los puedas usar. En el próximo pedido me los puedes devolver, pero empecemos a usar, a tomar, a sentir el producto. Y finalmente la A de activación. Activar, ¿qué significa? Generar volumen. Queremos que ganes dinero. Generar volumen con 600 puntos,
con 300 puntos. Aprovechas el 300 más Plus, el 600 más Pro, para que las personas ganen dinero. Y como les he dicho otras veces, si lo conectaste, si hiciste la relación y tuvo la experiencia, es muy fácil activar. Ahora, estos procesos no son de meses. Esto lo puedes lograr en una semana si lo haces bien. Ahora, si tú intentas generar activaciones de volumen sin que las personas se hayan conectado, sin una relación y una experiencia, estás forzando procesos que pueden matar futuros empresarios. Hazlo bien. Y el tercer método se llama estructuración. Es el método para estructurar el negocio que estadísticamente se ha encontrado funciona. Y dice sencillamente que para construir un negocio esmeralda, que es la primera montaña que queremos subir, llegar a esmeralda, esa montaña tiene varios campamentos. Uno de los campamentos es llegar a plata, rubí, pero la montaña realmente se corona, o mejor dicho, se alcanza cuando llegas a esmeralda. Vas a pasar por platino mientras estás calificando o buscando tu esmeralda. Para construir una esmeralda necesitas auspiciar 15 a 20 frontales para encontrar 3 a 4 horas con los que puedes construir la profundidad. No te recomiendo que pongas los 15 en la primera semana porque se te van a morir, pero sí te recomiendo que tengas la visión y que hagas un plan de acción con tu equipo de apoyo para ir generando esos frontales y llegar a tener esas 3 a 4 líneas con las que puedes trabajar la profundidad. Eso está verificado. Como también está verificado que cada línea que tiene una hora, para que rompa nivel de plata, necesitas bajarla de 15 a 20 niveles de profundidad para que se cumpla nuevamente la estadística, que de cada 5 que traes al negocio, 1 se convierte en una hora. Es un método de estructuración, es una matriz de 15 en anchura y 15 en profundidad en 3 líneas. A todos intentas generarle profundidad, a todos los 15, pero te aseguro que con el tiempo te vas a dar cuenta que en 3 realmente lo pudiste hacer porque había personas que también querían correr contigo. Esos son los 3 métodos: método de entrenamiento, método de inicio nuevo y método de estructuración. Y finalmente, para terminar, tratar de englobar toda esta información. Tú vas a pasar por 4 etapas en este negocio. La primera se llama la etapa de anónimo. El anónimo es aquel empresario que no lo conoce, sino únicamente la persona que lo invitó. Todos pasamos como anónimos acá. El día que llegamos a la primera actividad, ese día somos anónimos. Pero puedes convertirte en alguien conocido. ¿Cómo me convierto en alguien conocido? Cuando desarrollas la capacidad de traer personas al negocio, te vuelves conocido. Cuando tú tienes en la junta de negocios o en el seminario 5, 8 o 10 personas a tu alrededor, créeme que tu platino, tu esmeralda y tu diamante ese día se aprenden tu nombre. Porque todos los que somos líderes estamos buscando esa capacidad en las personas. Eres un conocido y puedes ganar algo de dinero. Está bien, puedes llegar incluso a nivel de plata. Pero para seguir a la siguiente etapa, que es la de ser líder, necesitas desarrollar otra capacidad. Y es la capacidad de usar sistemas y métodos. Los líderes tienen sistemas que se duplican y métodos que se duplican. Si tú eres muy bueno, pero no dejas huellas, nadie te puede seguir. Apréndete realmente estos métodos como forma para hacer el negocio no solamente más exitoso, sino más duplicable. El líder logró que muchos hagan lo que él hace. Pero para que pases de líder a la última etapa, que se llama leyenda, para ser leyenda en el negocio, necesitas tener organizaciones muy grandes y líderes muy sólidos en tu negocio. El día en que tú tienes estadios llenos y tienes un equipo de muchos diamantes, serás una leyenda. Hay leyendas locales, hay leyendas nacionales, hay leyendas continentales
y hay leyendas mundiales. Dependerá de la cantidad de personas que estén en tu equipo y de la cantidad de esmeraldas, diamantes y superiores que salgan de tu organización, que realmente seas una leyenda. Pero lo puedes hacer, porque tú tienes la capacidad de cambiar tus creencias, de hacer el negocio con unas creencias más adecuadas a lo que quieres construir como futuro con este negocio. Lo puedes lograr porque tienes sistemas que puedes aprovechar y porque tienes un equipo de apoyo que te está enseñando métodos comprobados para hacer este negocio en grande. Así que en marzo, aprovecha todo lo que tienes, verifica toda esta información y califícate al nivel de plata. Queremos reconocerte en el seminario de abril y queremos disfrutar contigo en Las Vegas en este año. Un abrazo. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.